Bueno, después del vídeo dedicado al primer libro de Masada, ahora continuamos con el segundo y con el tercero. Aquí la concepción inicial es diferente, ya que salvo alguna excepción, cada disco es un encargo a una banda diferente. Y de hecho, la gran mayoría son bandas o músicos de los que John Zorn no forma parte, ni dirigiendo, ni arreglando, ni tocando, ni nada. Aquí la variedad estilística es desbordante. Y sin duda, yo creo que el aspecto más fascinante de estos discos es preguntarse, bueno, ¿cómo va a sonar esto? Pues eso es lo que vamos a analizar con 10 recomendaciones entre los libros segundo y tercero de Masada, The Book of Angels y The Book of Beriah. Como comenté en el vídeo anterior, John Zorn lo que buscaba era una expansión acelerada del lenguaje y de las posibilidades de la música tradicional judía, principalmente la tradición askenazí, la del klezmer centroeuropeo y también de la sefardí, de origen español medieval pero desarrollada sobre todo en los Balcanes y otros puntos del Mediterráneo. De modo que de forma natural se funde con instrumentos, giros melódicos de la música turca o de Oriente Medio y todo con una naturalidad que las fronteras políticas no pueden evitar. Así que podemos encontrar elementos musicales que nos llevan de una cultura a otra casi sin darnos cuenta. Pero hay mucho más, porque estas características que ya se introducían en el primer libro, aquí se amplían con un innumerable surtido de estilos, géneros, música cubana, mexicana, brasileña, funk, rock, afrobeat, cinematográfica, de beat band, vanguardia, jazz, mucho jazz, claro. Así que vamos a poner un poco de orden en este follón y vamos a empezar con el libro de composiciones más amplio de Masada, el segundo, The Book of Angels. Este es el libro de composiciones que más discos ocupa, obviamente, 316 melodías repartidas en 32 libros de Los Ángeles. Pero en realidad no es del todo así. Es verdad que la gran mayoría de las composiciones están compiladas en esta colección, pero también hay alguna que otra suelta que está en otro tipo de proyectos, como The Dreamers, los Fieldworks, las bandas sonoras de Zorn, que da para otro vídeo, o The Vocal Project. Y luego hay temas que no están grabados en ningún lado. O sea, y esto pasa con el material de los 3 libros. Y luego resulta que vas a un concierto de Zorn y dices, hoy vamos a tocar esto. Y te das cuenta de que ese tema no se ha grabado nunca. Y tú dices, hostia, pues seguro que lo graba y lo publica, ¿no? Porque piensas, hombre, ha sacado 400 discos, seguro que es porque lo graba y lo publica absolutamente todo. ¿Ese es Zorn? Bueno, pues este libro se caracteriza por publicarse en una colección enumerada con una presentación muy homogénea, de distintos colores, sencilla, casi minimalista, pero muy cuidada. Muy bonita. Aquí. Troquelada. Esto está troquelado, sí. Con cartón satinado, caligrafía, diseño interior en tinta china. Heroína para coleccionistas. Esta serie se llama The Book of Angels, pero los ángeles que dan nombre a cada disco, Astaroth, Azazel, Malfaz, son ángeles caídos. Así que se podría llamar Libro de los Demonios. Aquí se refleja una de las grandes pasiones e intereses de Zorn, el ocultismo. En el caso de Masada se trata de un ocultismo judío. Bueno, basado en la cabalística. Y en otras series de discos, pues la temática es el hermetismo, la magia negra, el misticismo cristiano. En fin, todo esto ayuda a comprender la concepción estética de toda la obra de Zorn, que de alguna manera intenta reflejar lo más oculto y profundo del alma humana, yendo desde lo más oscuro a lo más luminoso. Y esto explica de alguna manera esos contrastes tan extremos típicos de su música. Ya que la concepción de los libros segundo y tercero es muy similar y que incluso coinciden algunas bandas en ambos, he seleccionado 7 del libro segundo y 3 del tercero. Y ya después, pues escucháis el resto. Pues empezamos con el primero que se publicó y primero que escuché de esta serie, además al que le tengo mucho cariño. El volumen 1, Astaroth, del trío del pianista Jamie Saff, que está acompañado por el contrabajista Greg Cohen y el baterista Ben Peroski. Este es un disco muy sobrio, intimista, pero con melodías preciosas que pueden recordar a Erik Satie, con momentos también cercanos al minimalismo, pero donde no llega a sentirse monotonía por lo bien que está puesto cada contraste de intensidad. Es un disco precioso que junto con los tríos de Craig Taborn y Brian Marsella, que son también fantásticos y forman parte de esta serie, pues ayudan a aportar nuevos colores y posibilidades a un formato básico del jazz que está en continua evolución. Y vamos con el volumen 4 de la serie, Orobas, del multiinstrumentista israelí Kobi Israelite. Este disco es una maravillosa fiesta de eclecticismo. El klezmer se mezcla con el metal, el jazz, el surf rock, música balcánica. Es un derroche de imaginación, de variedad, de contrastes. Y destaca porque el acordeón y la guitarra eléctrica son los protagonistas. Es una gozada este disco de principio a fin, os lo recomiendo. Como el siguiente disco, volumen 5, Balan, de la Krakow Klezmer Band.
aquí tenemos a una banda propiamente de música klezmer. Y es muy interesante apreciar el carácter que toman aquí las composiciones, porque, bueno, esta banda ya había colaborado magistralmente en el primer libro de Masada y no podía dejarla de lado. Me quedaba con la espinita. En este disco la melancolía que rezuman los temas es una preciosidad, con unos arreglos que arropan las melodías, que te conmueve. Es un disco de los que te ponen los pelos de punta. Y los solos de violín y acordeón son muy inspirados. En este disco hay un abordaje muy profundo de la tradición de esta música, pero claro, es un disco de Thorn, así que tenemos improvisación, arreglos muy cercanos a la música clásica, al jazz. Es una joya. El siguiente disco es un álbum que yo durante mucho tiempo me pregunté si era mi favorito de la serie, la verdad. El volumen 9, Shafan, de los Secret Chiefs 3. Digamos que aquí seguimos un espíritu similar al de Orobas, pero con una banda muy particular. Porque el eclecticismo de esta música se caracteriza por una calidad de arreglos apabullante, donde además el sonido es muy coral y muy bien producido. Aquí puedes escuchar música turca, metal, electrónica, surf rock, incluso arreglos muy cinematográficos, pero está todo tan bien imbricado que no da la sensación de pastiche en ningún momento. La impresión de escuchar algo nuevo y diferente en cada disco de los Secret Chiefs es normal, pero lo que consiguieron con estos temas de Thorn es inigualable. Es el arte de coger muchas cosas conocidas y crear algo totalmente desconocido. Un verdadero viaje que a mí personalmente me marcó muchísimo la primera vez que lo escuché. Y vamos a escuchar un poco de jazz, volumen 12, Stolas, de Masada Quintet. Esta formación es una derivación del cuarteto Masada, solo que en lugar de John Thorn con el saxo alto, tenemos a Joe Lovano tocando el tenor y a Hurricane al piano. Casi nada. Este yo creo que es el disco perfecto de introducción para los amantes del jazz que no están acostumbrados a demasiadas cosas raras. Digamos que el planteamiento es más convencional que el resto de discos, con alguna excepción, pero aquí todo es extraordinario. Melodías, interpretación, inspiración de los solos, un quinteto de monstruos del jazz tocando con ganas, con delicadeza y con 9 composiciones que son auténticas joyas. Una maravilla imprescindible para todos los públicos. Además, aquí está una de mis composiciones favoritas de Thorn, el tema Rigal, de la que yo no he escuchado una versión que me guste más que esta. Por cierto, he visto que al menos en Spotify el tema Rigal que cerraba el disco lo ponen como Tasriel y viceversa. Se han equivocado. Seguimos con la banda Banquet of the Spirits y su álbum Caim, volumen 17 de la serie. Otro de esos álbumes de música inclasificable con elementos de música de todo el mundo, nuevo, original, en fin. Lo que más llama la atención es la mezcla de elementos de la música judía y de Oriente Medio, que aquí tienen mucha fuerza por el sonido del gimbri de Shanir Ezra Blumenkrantz, con las percusiones de Ciro Batista, que se mueve entre Brasil, el Caribe, y si a eso le añadimos el toque africano del Ngoni del baterista Tim Caper, y el torrente del piano eléctrico sucio jazz fusionero de Brian Marsella, pues que no sabes dónde meter este disco. Yo no sé cómo clasificarlo. Además partimos de una materia prima excelente, como son las composiciones de Thorn, pero lo que esta gente hace con ellas es tan imprevisible que cuando terminas de escucharlo dices, wow, qué imaginación. Es una experiencia fantástica escuchar discos como este. Y la última recomendación de esta serie es para el volumen 20, Tap, de Pat Metheny. Cuando supe que Pat Metheny iba a ser el encargado de este volumen, pues me despertó mucha curiosidad. Pero también cierto escepticismo, porque claro, uno no sabe cómo encajará el estilo del guitarrista de Missouri con estas composiciones. Pues al final encajó de maravilla. Precisamente porque el abordaje de Metheny es distinto al del resto de músicos. Sus arreglos son súper creativos, súper personales. Y además aquí, excepto las baterías que son de Antonio Sánchez, todo lo demás lo toca Metheny, ¿no? Que sigue un poco esa onda de trabajos como Orchestrion y todo esto. Aquí además la alternancia entre lo eléctrico, lo acústico, lo accesible, lo vanguardista, ayuda a que sea un disco muy equilibrado. Al final es un álbum fantástico que nos da una muestra más del pedazo de arreglista y productor que es Pat Metheny. Bueno, y vamos con el libro tercero, The Book of Beriah, que es el más corto de los tres por el número de composiciones, 92, y por el número de discos publicados, 11. Y esa sensación además se acrecenta aún más por el espacio temporal, ya que todos los discos salieron a la vez en una sola caja en 2019, a diferencia de los otros dos que se extendieron durante más de una década en publicaciones individuales. Bueno, este es el cierre del proyecto y yo creo que está bien, porque poco más podía dar de sí. Después de tantísimos discos con las limitaciones que suponen modos y giros de una misma tradición, compuesta además por un solo hombre, pues es fácil que al final todo termine pareciéndose demasiado, por mucho que metas a un montón de bandas y músicos distintos.
Y es posible que Thorne fuera consciente de esto, porque aquí metió toda la artillería pesada. Yo creo que aquí están las bandas más imaginativas, con mayor potencial para crear algo totalmente diferente y que además muchas de ellas protagonizaron Book of Angels, como las mencionadas Secret Chief 3 o Banquet of the Spirits, así como las que interpretan las 3 recomendaciones que os voy a dar. Empezamos con el volumen 3, Minaj, de la Spike Orchestra. Una big band tremenda que oscila entre el aire cinematográfico de las orquestas de John Barry o Henry Mancini, pero con cierta mala leche jazz rockera y un colorido alucinante. Y tiene lo bueno de las orquestas, que puedes crear mini ensembles dialogando, reducir a trío, volver al tutti, ahora solo vientos, ahora solo instrumentos eléctricos, tiene arreglazos adictivos y es otro pedazo de disco. Y seguimos con otra de las bandas más imaginativas, de esas que crean arreglos impensables con una capacidad de fusión que yo creo que es inaudita. Hablo de Klezmerson, encargada del volumen 6, Tiferet. Aquí la influencia de Oriente Medio se funde con instrumentación mexicana, con arreglos de big band latina, con jazz fusión corrosivo. La producción aquí es todo un espectáculo. Y esa sensación de empezar a escuchar un tema y no tener ni idea de lo que va a sonar es una maravilla. No paras de sorprenderte. Bueno, esta banda ya me dejó alucinado con Amon, del libro segundo, y en este pues no ha hecho más que confirmar su calidad. Para mí es uno de los grandes descubrimientos de este proyecto. Y vamos a terminar con una de las bandas más potentes de todo el libro tercero, que además cuenta con otro discazo en el segundo, Zion 80, encargado del volumen 8, Hot. Esta banda es un all-star de la escena del jazz judío neoyorquino, con el guitarrista John Madoff o el trompetista Frank London, a los que se suman maestros del universo de Thorne como el teclista Brian Marsella o Shanir Ezra Blumenkrantz al bajo, que tocan un montón de proyectos. La verdad que la fuerza de esta banda es de las que te dejan sin aliento, con unos arreglos de viento y un trabajo tímbrico finísimo. Se podría definir como un klezmer afrobeat, pero claro, la amplitud de su sonido, que sigue un poco la estela de las bandas anteriores, lo hace algo inclasificable. Así que lo único que se puede decir es escuchadlos. Bueno, y por último os recuerdo que aunque todas estas recomendaciones son discos extraordinarios, el resto de trabajos de los 2 libros son muy recomendables. Así que yo propongo esto solo para empezar y por no repetir músicos o bandas que me he dejado que me encantan. Por cierto, John Thorne sigue dándole vida a este proyecto a través de las formaciones que creó en los últimos años, New Masada Quartet y New Electric Masada, y de los primeros hay discos. Y bueno, esto es una forma de mantener vivo el proyecto y a la vez renovarlo con interpretaciones distintas con 2 bandas que son alucinantes también. Y ya para terminar, os dejo una reflexión. Yo tuve una profesora de análisis musical alemana que a la hora de comentar cualquier obra siempre utilizaba el término ecléctico como algo peyorativo. Porque desde su visión lo ecléctico era algo que pillaba de acá y allá sin seguir una línea concreta. Claro, esto se supone que impedía trabajar en profundidad y dar coherencia a una obra. Obviamente ella estaba muy condicionada por su visión germánica de la música. Pero es curioso observar cómo el eclecticismo se ha convertido en una de las características más maravillosas de toda la cultura postmoderna, al menos a la hora de innovar. Porque por una parte tenemos hoy día un mercado musical cada vez más segmentado, categorizado, para buscar nichos muy concretos de audiencia, que termina cristalizando en géneros y estilos, de forma que si se abren pueden suponer un perjuicio para esos músicos a la hora de encontrar un público adecuado, tocar en un festival o encontrar una discográfica. Pero por otra parte tenemos esto. Yo creo que desde Miles Davis o Frank Zappa, quizá nadie como John Thorne ha hecho más por la expansión de las posibilidades del lenguaje de las músicas populares. Y es que ya llevamos décadas presenciando una revolución ecléctica, que una y otra vez destroza las barreras que la industria se empeña en establecer. Y ya hay que tener un talento y una determinación sobrenaturales para llevar esto a cabo, al menos de una manera tan firme. Gracias, John Thorne.